Bueno, lo que vamos a ver ahora es la resolución del ejercicio que le subimos, que básicamente era un ejercicio muy simple, pero al mismo tiempo muy interesante para poder trabajar, que habla de una farmacia que tiene medicamentos con ciertos atributos y desea realizar una búsqueda sobre los elementos, ¿sí? Siempre le decimos que lean todo el enunciado, sobre todo cuando vayamos al parcial, para que en- vean qué cosas tienen que hacer y qué cosas les sirven y qué cosas no, ¿sí? Siempre cuando yo leo, ya veo, por ejemplo, acá me dice buscar Bayer, buscar RAFO, buscar ciertas cosas, veo que hay una unión, veo cosas que se me pueden repetir, cosas que puedo reusar, ¿sí? Nosotros, y en este caso puntual, lo voy a resolver por partes a propósito, para que vean cómo va evolucionando la solución, cómo me va cambiando y cómo lo que me parecía al principio, con la primera puntita que estoy resolviendo, me parecía perfecto, cuando le agregué algo más, pero esto se me repite. Cuando agrego el tercero, se me repite más. Y eso es lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Pero si lo leen entero, obviamente la primera vez quizás no le sale de uno el resultado, pero después que tengan un par de prácticas, yo lo leo entero y ya identifico ciertas cosas que tiene mi solución que ya me simplifican a la hora de programarlas. No tengo que hacerlas varias veces, ¿sí? Entonces, arranquemos con el modelo básico. Me dice, una farmacia es organizar sus medicamentos, de cada uno de ellos guardas el nombre y el laboratorio, precio y conjunto de síntomas. Entonces, lo primero que hacemos es reconocer las clases. Tengo la clase farmacia, que tiene muchos medicamentos, y a la vez la clase medicamento, que tiene nombre, laboratorio, precio y un conjunto de síntomas que trata. Que tengo los atributos de medicamento. Ya con esta primer pantallazo, esta primera solución, yo ya puedo llegar a mi clase farmacia, que tiene un arreglo, un array list de medicamentos, y mi clase medicamento, que tiene un nombre, un laboratorio, el precio y un array list de síntomas, ¿sí? Bastante simple, tengo la clase de los atributos. Entonces ahora agregamos getter y setter. Si yo digo que agrego getter y setter, automáticamente esta es la solución que yo pienso. El set de medicamentos, el get de medicamentos, el set nombre, set laboratorio, set laboratorio, get precio, set síntomas y get síntomas, ¿sí? Y acá ya hablamos algo en un video anterior, ¿sí? Ahí el sentido arácnico me va a decir, algo raro hay acá, ¿qué va a pasar? Y esto no está bien, ¿sí? Si yo hago un get y set de medicamentos así, puedo tener una posible rotura de encapsulamiento. Fíjense que hablo de potencial, porque si hago copias y tengo cuidado no voy a romper encapsulamiento, pero también puede ser que tenga una posible mala delegación de responsabilidades. ¿Qué estoy? Yo estoy brindando un método que permite acceder a mi lista de medicamentos. Entonces, es tentador para el usuario pedir la lista de medicamentos cuando quiere hacer una búsqueda y él hacer todo afuera. O pedir la lista de síntomas y él fijarse si un síntoma existe. Ya no delego responsabilidades, no estoy haciendo una solución orientada a objetos. ¿Qué me va a quedar? Una clase gigante que se encarga de todo y clases muy chiquitas que lo único que hacen es tener getter y setter. Y eso no es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, vuelvo para acá, tengo los dos, set y get, y lo que vamos a hacer es cambiar, fíjense que ahí es donde cambia, el set y el get del array list por un add, un tiene y un remove, ¿sí? Entonces, cuando yo hago eso, el add es el que agrega de a uno, se puede mantener el control e incluso yo puedo llegar a controlar repetidos, porque a la hora como me agregan de a uno, yo puedo controlar ese que no esté en mi arreglo y en ese caso lo agrego, ¿sí? E incluso puedo decidir, en este caso son string, ¿cómo guardo? ¿Con minúscula, con mayúscula? ¿Es lo mismo que yo diga congestión con C mayúscula que con minúscula? Son dos strings diferentes. Con lo cual yo puedo decidir adentro de esta implementación controlar que lo paso a mayúscula y ahí lo agrego. Entonces cuando yo hago ese control directamente, yo puedo trabajar de forma más eficiente para poder hacer el control, ¿sí? Ahí estoy buscando a ver si les puedo mostrar. Por ejemplo, yo podría hacer algo así a la hora de trabajar. Cuando agrego el síntoma, controlo si no, en mi arreglo de síntomas no contiene, pero lo paso a mayúscula, este síntoma, y lo agrego con mayúscula. Entonces, cuando a este medicamento le pregunten si tiene un síntoma, él ya sabe que están guardados todos en mayúscula. Entonces, la palabra que le dé el usuario la va a pasar a mayúscula y la va a controlar. Entonces, todas esas cosas quedan encapsuladas dentro del comportamiento del medicamento y el usuario afuera no sabe, ¿sí? Pero sí se aprovecha todo ese comportamiento, ¿sí? Acá hay un detalle. Si yo hago eso, vieron que usaba el contains. Si yo uso el contains, ya sea por repetidos, para el tiene síntoma o para remover cuando hago el borrar, tengo que
parámetro, es decir, el objeto que voy a utilizar en array list, que es de string, o cuando yo lo agrego, tiene que implementar el equals. En este caso el parámetro es string, con lo cual el string ya lo implementa el equals, no tenemos problema. Continuamos con la migración o cambio, el refactoring de la solución, y agregamos ahora a la farmacia los tres métodos. El add medicamento, tiene medicamento y remove medicamento. Repito lo mismo, ¿sí? Ojo, ahora como trabajo con medicamentos, es decir, la clase de medicamentos, ¿sí? Debo implementar el equals en medicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no lo implemento, no es que va a dejar de funcionar, va a compilar y va a andar, pero cuando haga el contains va a usar el equals por defecto de medicamento que recibió de la clase object. ¿Se acuerdan? Lo va a usar el de object, va a usar el igual y va a controlar que no sean el mismo objeto, ¿sí? No que no sean el mismo medicamento. Yo debo definirlo para definir cuándo dos medicamentos son iguales. Con lo cual me aparece aquí abajo el método equals en la clase medicamento. Tenemos nuestra base, tenemos hecho la estructura para poder trabajar, nos aparecen los servicios, las cosas que tenemos que hacer. En este caso me decía, la farmacia desea poder buscar todos los medicamentos del laboratorio Bayer. Entonces, ¿qué hago? La funcionalidad está en la clase farmacia y tiene que buscar medicamentos, ¿sí? Entonces yo es muy simple y busco los medicamentos, que digo, un método en la farmacia que devuelve un array list de medicamentos, buscar Bayer, agrego el array list, lo inicio en vacío, recorro mi lista de medicamentos y si el medicamento en la posición I le pido al laboratorio, ese laboratorio es igual a Bayer, lo agrego al resultado. De esa manera voy a recorrer todos los elementos y cuando se cumple va a funcionar y los va a ir agregando. ¿Sí? ¿Funciona? Impecable, sí funciona. ¿Es orientado a objetos? Y bueno, ahí vamos a tener varios problemitas que nos van a aparecer. Este indicador de constante en código, acuérdense que lo vengo repitiendo un montón y ya no es algo lindo. ¿Cómo lo veo? Y cuando aparece el segundo ejemplo, me dice buscar todos los medicamentos del laboratorio RAFO. De vuelta, otro método, pero para buscar los de RAFO. Y hago una constante en código que me dice RAFO. ¿Qué va a pasar? Y estaría bien que yo cree un método en la clase farmacia por cada valor de laboratorio que pueda tener. ¿Y qué pasa si agregan laboratorios nuevos que ahora no, ni siquiera existen en un futuro? Tengo que venir y agregar mi código, agregar un método. Bueno, no escala esa solución, no puede crecer mucho, ¿sí? ¿Qué me pasó acá? ¿Sí? Tengo un problema que me está limitando la solución, es simplemente que el usuario decide si busca RAFO o busca Bayer con el método que va a implementar, qué método que va a invocar. Pero ¿qué pasó? Yo acá tengo constante en código. Si eso lo saco y pongo una variable, esa variable no es atributo de farmacia, ¿sí? Pero es lo que el usuario quiere buscar. Fíjense que dice buscar Bayer, y pongo Bayer, buscar RAFO, busco RAFO. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo cambiar y busco por laboratorio, pero que el usuario me diga qué laboratorio quiere buscar. Entonces, ya esto me cubro porque me va a ser lo mismo, pero el usuario cuando invoca el nombre decide qué laboratorio quiere buscar. Él va a decir buscar laboratorio y adentro entre parámetros me pasa Bayer con el string. Y ahí va a buscar todos esos medicamentos. ¿Sí? Después la idea es el mismo método. Tengo eso, ¿qué hago? Busco por nombre y es muy similar. Ya aprendimos que no tengo que tener constante en código. Esta palabra que busca es el usuario, el que invoca el método, es el que decide qué quiere buscar. Que tenga la palabra INA, el nombre, o que tenga, no sé, Oxy, por ejemplo, que tenga algo, entonces el usuario es el que pone esa palabra que quiere buscar, no el modelo, no la farmacia. Entonces viene como parámetro la palabra. ¿Y qué hago yo? Controlo que el medicamento en la posición I, le pido el nombre, contenga, el contain de string, se fija si esta es un substring del anterior. Si eso se cumple, lo agrego al resultado. Y ahí es donde lo voy a devolver. Devuelvo una array list de medicamentos. Muy similar, precio menor a 1500, ya lo aprendimos. Me da el valor el usuario, menor a cuánto. Y lo que el usuario quiera, menor a 5000, menor a 10.000, menor a 200. ¿Y qué hago yo? Bueno, controlo que el de la posición I, el precio sea menor al valor que me pasó el usuario. Y de manera muy similar, tenemos congestión nasal. Entonces, ¿qué hago yo? Me dice qué síntoma busca y yo me fijo que ese síntoma si lo tiene el medicamento. Fíjense que acá uso tiene síntoma y él va a buscar el medicamento, va a recorrer su array list y se va a fijar si está. Acá hubiera quedado mejor, en vez de tiene síntoma, trata síntoma, porque el medicamento lo estaría tratando, ¿sí? Pero es como yo lo voy a hacer.
¿Qué me quedó? La farmacia con estos 4 métodos para las 4 búsquedas que había planteado al inicio. Fíjense que ya el buscar Bayer o Rafo los entré en uno solo. Y en el otro ya me di cuenta que son ejemplos lo que teníamos ahí. Y ese ejemplo yo lo puedo generalizar con el valor de los atributos. Pero fíjense que si yo los paso ahí los 4, tengo que buscar laboratorio, es muy parecido. Pero distinto, porque acá por ejemplo ponen menor, acá me usan contains, acá pongo el equals, acá utiliza también, tiene síntomas, y son muy parecidos, pero al mismo tiempo son diferentes. Bueno, por acá voy tirando, sigo, pero, y ahí es donde me dice, son solo algunos ejemplos. Es posible que surjan nuevos tipos de búsqueda, no hay drama, porque si me piden que el precio sea mayor, puedo hacer un método mayor, tengo que agregar un método, y digo, bueno, en realidad sí, voy a seguir agregando métodos. Me hice combinaciones lógicas de las anteriores. Por ejemplo, que los medicamentos sean del laboratorio Bayer y que el nombre contenga la palabra INA. O todos los medicamentos que traten congestión y cuesten menos de 400. Entonces, empiezo a hacer esto yo. Laboratorio, síntoma y precio. Ah, pero me puede agregar síntomas o precio. ¿Sí? Es decir, por cada cosa que se me ocurra voy a tener que agregar un método. El nombre, síntomas y laboratorio, otro que sea síntoma, laboratorio y nombre, síntoma, laboratorio, nombre y precio. Y ahí digo, no, esto no me sirve, no voy a poder estar haciendo todo esto, no voy a estar pudiendo agregar todas estas cosas. Entonces ahí tengo que buscar otra solución. Entonces, ahí pregunto, bueno, ¿qué tenían en común los métodos? Y la estructura era la misma, ¿sí? La estructura era la misma, me cambiaba el parámetro que iba a recibir, pero fíjense que la estructura era, creo el arreglo, recorro mi lista de elementos, y si yo esto lo encapsulo y lo llamo condición, acá lo que estoy haciendo, si el medicamento cumple con la condición de la búsqueda, se agrega al resultado. Si yo hablo así, los 4 métodos que teníamos eran iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo puedo trabajar, pero no puedo tener parámetros variados. No puedo decir tengo un string síntomas, 4, 5, 6, 7 parámetros, 3 parámetros, 2 parámetros, un parámetro, porque cuando uso uno, cuando uso el otro, tendría casi lo mismo con la cantidad de parámetros. Entonces, pero la condición sí, es muy parecido. Si yo esto llamo condición, este if, lo puedo hacer. Tampoco puedo hacer, como hacíamos en el ejemplo de los procesadores, y poner delegarlo, cumple el elemento y agregar muchos cumple síntoma, cumple nombre, porque estaría lo mismo. Tendría muchos métodos simples en la clase, pero por ese lado va. ¿Qué ocurre? Encapsulo la condición. La condición es justamente el comportamiento de preguntarle a un medicamento si debe estar o no en el resultado. Lo encapsulo, es decir, que lo pongo en un objeto y lo saco afuera. Creo una clase que se encargue de la pregunta. El usuario puede pasar esa pregunta como parámetro porque ahora es un objeto, es decir, una instancia de una clase, y se pueden crear hijos de esa condición, es decir, cada tipo o cada hijo puede ser una condición distinta. ¿Esto qué es? En código, que a veces es por ahí más simple de ver, la condición, que es una clase abstracta, que fíjense que capsula la pregunta si un medicamento cumple con la condición, y delego la consulta a esta clase. ¿Cómo me quedó el método? Fíjense que me queda buscar, la condición es el parámetro, lo que me pasa al usuario, y si se cumple con la condición, agrego el resultado de la salida. Fíjense que es un método re genérico, pero es igual para los 4. Ahora la condición es la que define la pregunta que se le hace al medicamento. Fíjense que acá lo invertimos. Al medicamento se pasa como parámetro y la condición se fija si el medicamento cumple o no. Entonces, ¿qué va a pasar? De entrada, tengo una condición por cada tipo de pregunta que deseo hacer. No por cada pregunta. No voy a tener una condición por Bayer y otra por Rafo. Tengo una condición por laboratorio, donde la condición sabe qué laboratorio se busca, o una condición por nombre y sabe qué nombre debe contener. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? La encapsulo la pregunta por el nombre, el atributo del nombre que se busca, y yo le digo en el cumple, si el medicamento que me pasan, el nombre de él, porque yo soy condición por nombre, es igual al nombre que yo tengo o que estoy buscando. En el caso de precio menor, el medicamento que me pasan, le pido el precio y me fijo si es menor al valor que yo tengo como condición de búsqueda. Condición síntoma es lo mismo, tengo el síntoma que estoy buscando, el medicamento me fijo si tiene el síntoma que le pasé. ¿Sí? Pero
¿Qué pasó con las combinaciones lógicas? ¿Solucionamos algo hasta ahora? Y sí, ¿se acuerdan las condiciones lógicas? Las condiciones lógicas eran estas cosas que teníamos acá. Por ejemplo, buscar los medicamentos del laboratorio Bayer y que el nombre contenga la palabra INA. Fíjense que ya lo marqué y estoy de decir y que el nombre contenga, lo estoy resaltando, ¿sí? Eso ya lo hicimos, esto. Esto ya tenemos una clase. Fíjense que es acá, condición por nombre. La segunda la tenemos. Condición por la palabra INA, sí, la tenemos también. Que contenga la, perdón, nombre que tenga la palabra INA y del laboratorio Bayer. También lo tenemos los dos. Tengo eso. Y son dos condiciones. ¿Está bien? Condición 1, condición 2. ¿Y cómo se unen? Con el operador lógico AND. ¿Sí? Son dos condiciones, pero al mismo tiempo que están unidas por un operador lógico. Entonces, ¿eso qué es? ¿Sí? El segundo ejemplo me quedó igual. Fíjense que se unen también una condición y otra condición. Y ahí yo puedo decir, bueno, pero tengo una condición AND. El AND es una condición que se forma como la operación lógica, el AND lógico, que lo habían visto en el taller de matemática computacional, de dos condiciones. ¿Qué pasa? Hereda de una condición, porque el AND es una condición, pero al mismo tiempo tiene dos condiciones en la cual va a delegar el comportamiento, ¿sí? Y si bien parece una locura, en código es algo muy simple, donde se usa todo lo que venimos viendo hasta ahora. Digo que la clase condicionand es una condición, porque hereda de condición, o sea que la puedo usar en las búsquedas. Tiene dos condiciones, C1 y C2, que es la primera parte y la segunda, y ella se cumple si se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición. De esta manera, yo con polimorfismo que voy a tener acá, C1 y C2 pueden ser cualquier tipo de condición que se me ocurra. ¿Sí? Yo acá puedo tener cualquier tipo, incluido un AND, un OR y un NOT, que todavía ni siquiera los vimos, o puedo tener una por nombre en C1, puedo tener una por laboratorio, puedo preguntar si es del laboratorio Bayer y del laboratorio Bagó, sé que no tiene sentido, pero lo puedo preguntar si el precio es menor que 2000 y el nombre contiene la palabra Oxy. Yo acá uso cualquiera, total, el AND no se preocupa de qué son. Como son condiciones, tienen el método cumple, delega y delega en la segunda condición. Lo único que hace el AND es unir con el operador lógico AND. ¿Sí? Pero yo puedo tener cualquier tipo de combinaciones AND gracias a que digo que son condiciones. El condición OR es lo mismo o muy similar, pero ¿qué cambia? El operador por el cual se unen. ¿Sí? La condición lógica OR ahora tiene esta barrita que me implica que si se cumple o se cumple la segunda condición. En el caso del NOT es más simple porque tiene uno solo y decimos que la negación se cumple si no se cumple la condición referida, es decir, la que tengo en C1. Si se cumple C1, yo lo estoy negando, no se cumple el NOT. Y si no se cumple C1, como lo estoy negando, se cumple el NOT. Estoy haciendo lo opuesto. Entonces, está bien, ahora yo tengo toda la estructura, tengo un montón de clases. ¿Cómo se usan? Bueno, ¿quién es responsable de crear? El que quiere buscar. El que quiere buscar es el usuario. El usuario quiere buscar por nombre, creará una condición por nombre. Quiere buscar por un precio valor que 300, crea una condición por precio menor. Quiere buscar una condición de precio y nombre, creará una condición de precio, creará una condición de nombre y luego crea una condición de AND que una los dos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es muy simple para repasar. Quiero que tengan los medicamentos que el nombre contenga INA, es fácil, condición por nombre. Quiero que sean del laboratorio Bayer, también es fácil, creo la condición laboratorio Bayer. Eso ya los puedo usar en el método buscar que habíamos hecho. Ahora, quiero buscar todos los medicamentos que contengan INA y sean del laboratorio Bayer, creo la condición AND, pero C1 va como condición 1 y C2 la condición 2. Entonces, cuando a él le digan cumple, ¿qué va a preguntar? Condición 1 cumple. Condición 1 en realidad es esta. Tiene la palabra INA. Y se cumple la condición 2, sea del laboratorio Bayer. Estoy haciendo tal cual esto acá gracias a este AND. Quiero todos los medicamentos que contengan INA o sean del laboratorio Bayer, bueno, entonces creo una combinación OR para poder hacer eso. Al mismo tiempo yo quiero buscar todos los medicamentos que no contengan la palabra INA y sean del laboratorio Bayer, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Creo un NOT, pero de la condición 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene acá y le pregunta, ¿la condición 3 se cumple?
y viene y pregunta el medicamento, ¿tiene la palabra INA? Y es del laboratorio Bayer. ¿Tiene la palabra INA? Sí. ¿Es del laboratorio Bayer? No. No se cumple el AND, pero como el AND no se cumple, la condición NOT sí. ¿No tiene la palabra INA y no es del laboratorio Bayer? No se cumple la condición AND. Pero como estoy negándola acá, sí se cumple la condición NOT. ¿Qué me queda? ¿Tiene el laboratorio Bayer, pero no tiene la palabra INA? No se cumple el AND. Tiene la condición NOT, sí se cumple porque este es el opuesto. Ahora, tiene la palabra INA y es del laboratorio Bayer, entonces se cumple el AND. Buenísimo. Ah, pero yo lo estoy negando, entonces no se cumple la condición NOT. De esa forma yo puedo empezar a crear un montón de arbolitos de condiciones para todas esas tablas de verdad. ¿Se acuerdan que hacían en el taller? Puedo crear todo acá las combinaciones. Yo creo esa fórmula. Fíjense que son los paréntesis lo que estamos haciendo con cada operador. Mi solución final me termine quedando una clase de farmacia que tiene el medicamento y las condiciones que son las que me permiten crear todas estas búsquedas variables simple con un método que es el que me permite buscar por una condición, que yo le voy a pasar por parámetro. El usuario que busca, el que lo usa, es el que permite crear todo eso, hacer todo ese grupo de búsquedas y condiciones que quiera. El usuario es el que crea cada condición a la hora de buscar. Espero que se haya entendido, que no haya sido muy rápido. Cualquier cosa nos escriben, cualquier duda o consulta que tengan.